Hola, buenas. Bueno, acá tenemos un problema que lo vamos a abordar por método de mallas. La idea es que veamos que se puede abordar de la misma manera en la que nosotros abordábamos los problemas en corriente continua, pero pasando a, a un plano complejo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber acá, bueno, el problema eh, nos dan este circuito y nos entregan los valores de las fuentes, ¿ya? Entonces, lo que nos dicen es que tenemos que encontrar el valor de voltaje en este inductor, ¿ya? Bueno, nosotros lo que tenemos que saber es que para transformar esto, tenemos que, o sea, me refiero a transformar las fuentes, tenemos que dejarlas en forma fasorial, ¿ya? ¿Qué quiere decir en forma fasorial? Que tenemos que representar un vector que puede ser que tenga parte real o compleja, o dejarlo como un módulo y un ángulo, ¿ya? Casi siempre nosotros en el ramo lo pasamos a los senos y los cosenos los pasamos a un, un módulo y un ángulo, ¿ya? Entonces, en este caso, la forma es, no sé, pues siempre nos tienen que entregar un número que nosotros tenemos que tomar como que estuviera multiplicado por raíz de 2, ¿ya? Y si es un coseno de un WT más un ángulo, nosotros al pasarlo a fasor, tenemos que dividir ese módulo que nos están dando acá, dividirlo por raíz de 2, que nos va a quedar A, y, y este sería nuestro módulo, y el ángulo sería la fase, la que está acá, ¿ya? Esto tienen que tomar en cuenta que es un número complejo, ¿ya? Entonces tenemos que, acá tenemos el largo acá, es el A, y acá el ángulo, ¿ya? Y acá tenemos los imaginarios, y acá los reales. Ya siempre tienen que tomar en cuenta eso. Y para el caso de, del seno, acá tenemos WT más un ángulo. Esto al pasar al plano complejo va a pasar como una, y el ángulo que tengamos menos 90 grados, ¿ya? Esto eh, igual se puede ver como pasar esto a coseno, y en coseno va a ser WT más el ángulo que tenemos menos 90, ¿ya? Y por eso queda de esta manera, ¿ya? Eso tienen que tenerlo siempre consciente. Y recordar que, que ahora nosotros antes abordábamos por Laplace, ¿cierto? Esto es lo mismo, pero acá tenemos que tener consciente que el S que usábamos antes nosotros ahora se va a convertir en un JW, donde esto es la velocidad angular, ¿ya? O aceleración angular. Que esto nosotros podemos anotar este omega como 2πf, ¿ya? Donde f es la frecuencia que se mide en Hz, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo, todo eso tenemos que tenerlo eh, consciente para poder abordar el problema, ¿ya? Entonces voy a, a borrar todo esto. Ustedes lo pueden pausar y anotar para poder ya resolver el problema. Entonces borramos acá. Voy a poner un borrador más grande. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos el problema? Primero es pasar todo lo que tenemos nosotros a, al plano complejo, ¿ya? Entonces, nosotros acá vamos a pasar primero las fuentes, ¿ya?
pasando fuentes a Fasor. Entonces, cuando pasamos a Fasor, vamos a anotarlo así ya, con una mayúscula ya. Debería ser, no sé, pues si tengo el UG1, debería anotarse como B1, en este caso lo voy a anotar así, y con un punto arriba ya, para denotar que es Fasor. Pero lo vamos a omitir ya, pero tengan consciente esto. Ya que debería yo, para no ir arrastrando la anotación, no voy a anotar el punto, ¿ya? Pero cuando ustedes lo pillen en la literatura, el punto quiere decir que es un fasor, ¿ya? Entonces voy a poner que B1 va a ser igual, como dijimos antes, tenemos que este módulo dividirlo por raíz de 2, porque nosotros siempre cuando nos den un problema, siempre tenemos que asumir que este valor está en valor máximo, ¿ya? Nosotros siempre usamos un valor RMS. Entonces, dicho eso, esto nos va a quedar como 10, y el ángulo, como acá no tengo una fase, no tengo un menos un ángulo acá, nos va a quedar 0. Entonces acá nos va a quedar 0. Bueno, ¿ya? Lo mismo, voy a anotar B2 para esta fuente y nos va a quedar 20. Nosotros tenemos que dividirlo por raíz de 2 y nos va a quedar con la fase de menos 45. ¿Ya? Esta. Y voy a anotar ahora último, voy a dejarlo como i, el valor de IG3, que la que es por generador. Y esto nos va a quedar 10 con un ángulo de menos 90. ¿Ya? Ampere, y esto es volt. ¿Ya? Ahora, vamos a tener que pasar los elementos del circuito, los pasivos, que lo que quiero decir es los inductores y la capacitancia y la resistencia tenemos que pasarla a impedancia, ¿ya? Entonces, pasando elementos a impedancia. Una impedancia, que lo que quiero decir es que va a ser una Z, y que esta Z puede ser parte de una parte real que viene dada por la resistencia, y puede ser más o menos J, una X, que puede ser, en este caso puede ser XL o XC, ¿ya? Y en este caso nosotros sabemos que XL va a ser igual a JWL, y el XC va a ser igual a 1 sobre JWC, ¿ya? Y esto, cuando nosotros lo pasamos a impedancia, la impedancia se mide en ohm, ¿ya? Esa es la gracia de pasarlo al plano complejo, porque así lo podemos abordar como los circuitos que veíamos en la unidad, o sea, toda la unidad de la prueba 1. Entonces, dicho eso, vamos a pasar el, el, el inductor de 0,1 henrios. Entonces tengo acá, si tengo 0,1 henrios, nosotros al pasarlo al plano sabemos que es JWL. Eso va a ser igual a J por 10 por 0,1. Disculpen. ¿Por qué 10? Porque miren, acá, como lo vimos, si vuelven al video, yo definí esto como una W, ¿ya? Entonces, todo lo que multiplique el T, que es el tiempo, forma parte del W, ¿ya? Entonces, en este caso es 10, por lo tanto, como todas están en 10, es la que tenemos que usar para todo. En el caso de que una de estas estuviera sin el 10, tendríamos que hacerlo por superposición al tiro, ¿ya? Se tiene que tenerlo consciente. Entonces, como todas tienen 10, yo conservo ese valor.
y lo utilizo para pasar los elementos a la impedancia, por eso uso el día acá, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar una J, ¿ya? Y ahora tengo un inductor de 0.2 henrios. Esto es ohm, ¿ya? Tienen que tener claro eso. Lo paso acá, lo mismo, WL. Entonces nos queda J por 10 por 0.2. Entonces acá nos va a quedar J2 ohm, ¿ya? Y nos queda pasar una un condensador, y este es de 0.05 faradio. Entonces, al pasarlo, nosotros tenemos que es 1 sobre JWC. Esto es igual a menos J, es una propiedad de los números complejos. Va a ser igual a 10 por 0,05. ¿Ya? Y esto nos va a dar un valor de menos J2. Ya, lo que me refería es que 1 sobre J es lo mismo que menos J. ¿Ya? Eso es una propiedad. Disculpen mi J que me sale fea. Entonces es una propiedad, ya tienen que saberlo. Y la resistencia cuando pasan, pasan a ser resistencia, ¿no? Ya no hay un cambio mayor en la resistencia, ¿ya? Porque no tienen, ¿cómo se llama?, dependencia con la frecuencia. Entonces, dicho eso, vamos a agregar otra página y vamos ahora a pasar el circuito que teníamos digamos, en el tiempo, que el del inicio, el que tenemos acá, este circuito lo vamos a pasar al de plano complejo, y vamos a diferenciar esos circuitos con los elementos. Vamos a escribirlos como unas cajas, ¿ya? Entonces así al profe le gusta que lo escribamos así para que ya él sepa que el circuito está considerado en el tiempo o en el plano complejo. Entonces vamos a escribir acá, pasando el circuito al plano complejo. Ya, entonces voy a tratar de hacerlo rápido. Acá tenemos una caja, acá tenemos otra caja, acá igual otra caja. Entonces esa es la idea, que se mantengan la notación, ¿ya? Es bueno que hagan la diferencia con las cajas, porque así saben al tiro que el circuito que están abordando está en el plano complejo. Entonces acá, ahí, y ahí. Entonces acá tenemos menos, menos, más, y esta corriente va hacia allá. Entonces, este es B1, para que se acuerden, esto es B2, esto es I. Acuérdense que debería llevar el puntito acá, que son fasores. Y acá teníamos el inductor que nos quedó en J por 2. Esto quedó 1. Voy a omitir la notación del ohm, porque sabemos que ya les expliqué que quedaba todo en función de ohm. ¿Ya? Esto va a quedar 2. Esto nos va a quedar menos J2. ¿Ya? Los puntos que nos interesaban a nosotros están acá. Acá está el B, el C, el A. Y este es el D. Y lo que estamos buscando está acá, ese voltaje.
¿ya? Entonces nosotros teniendo esto, ¿qué es lo que hacemos? Es plantear corrientes, ¿ya? Porque obviamente dijimos que lo íbamos a abordar por método de malla. Entonces nosotros recordamos que por método de malla tenemos que plantear corrientes. Entonces a mí me gusta plantearlas todas en sentido horario. Entonces esta lo vamos a llamar I1. A esta corriente vamos a llamar I2. Y la de acá la vamos a llamar I3. ¿Ya? Y a mí también me gusta poner al tiro las polaridades. Más menos. Más menos acá. Más menos. Más menos. ¿Ya? Acá más menos. Más menos. Y esto más menos. Entonces, yo les decía en videos anteriores que me gustaba ponerla porque así, como con la. Si voy con esta corriente, tomo esto, ¿cómo se llama? Signos. Si voy con esta, tomo estos signos de acá afuera, o sea, de acá adentro. Y si voy con esta, tomo estos signos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a plantear las ecuaciones que van a ser LBKs. Entonces, dejé cambiar el color. Va a ser la LBK en. La voy a hacer en la primera malla, ¿ya? Entonces le voy a poner 1, va a ser en la primera malla, voy a partir desde acá. Entonces va a ser 10 ángulo de 0 menos que estoy acá, acá va a ser menos 1, acá disculpen, va a ser menos 1, voy a dejar el 1 para que se note que había una resistencia de 1, ¿ya? Va a ser I1 menos I2, acá menos J de I1 menos I3 igual a 0, ¿ya? Entonces pasamos por acá. Acá va a ser, como esta corriente va hacia acá y la otra va hacia el otro sentido, por eso queda el menos acá, ¿ya? Y acá va a ser menos, porque siempre vamos con el segundo signo, J y el I1 menos I3 igual a 0, ¿ya? Ahora voy con la ecuación número 2, que la voy a tomar de la malla 2, que va a partir desde acá, ¿ya? Entonces acá vamos a poner 20 sobre raíz de 2, ángulo de menos 45, va a ser igual a menos, si se nota dice menos J2, pero nosotros sabíamos que este es de menos, entonces nos va a quedar más acá, ¿ya? Tienen que tener ojo con los signos. Nos va a quedar I2 menos I3, ya, porque pasa la corriente I3 por ahí. Y va a ser menos 1 de I2 menos I1, y acá va a ser menos J2 de I2, y eso va a ser igual a 0, ya, no me alcanzó ahí. Y la corriente 3, o sea, la ecuación número 3, la vamos a sacar no de la malla, porque acá si nosotros hiciéramos una malla, tendríamos que considerar el voltaje en esta fuente de corriente, ¿ya? Entonces la ecuación número 3, como son tres corrientes las que necesitamos saber, en este caso no van a ser tres corrientes. ¿Por qué? Porque nosotros la corriente I3 ya tenemos el valor, que es el valor de ella. Entonces, había harto ejercicio en la guía de corriente continua que pasaba eso. Entonces nosotros sabemos que ahora I3 va a ser igual a I, y eso va a ser igual a 10 ángulo de menos 90. ¿Ya? Entonces,
nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser ordenar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, agregamos la página y ordenando las ecuaciones, entonces la ecuación número 1 voy a dejar el voltaje a un lado y las corrientes al otro lado, ¿ya? Entonces, eh, ordenando la ecuación nos va a quedar 1 más j de I1 menos 1. Voy a ir conservando el 1 para que sepan que era una resistencia ya. J de I3, ¿ya? Entonces lo que hice fue ordenar esta primera ecuación, ¿ya? Y entonces resolví los paréntesis acá y los pasé todo hacia la derecha, ¿ya? Eso es pura álgebra, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Acá nos va a quedar la ecuación número 2. Nos va a quedar 20 sobre raíz de 2, ángulo de menos 45, que va a ser igual a menos 1. Acá va a ser más 1 y 2, más j 2 y 3. Y obviamente la ecuación número 3 no cambia, que sabemos que I3 va a ser igual a 10 de ángulo de menos 90. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer va a ser reemplazar I3 en 1 y 2. ¿Ya? Entonces, haciendo eso nos va a quedar la ecuación número 1, ángulo de 0, va a ser 1 más j y 1 menos 1 y 2 menos j por 10 ángulo de menos 90. Ya, este cálculo se puede hacer directo en la calculadora, ¿ya? Ustedes ponen el modo complejo en la calculadora y apretan el i por paréntesis, o puede ser i por 10 directamente, y ponen el ángulo de menos 90, ¿ya? Y les calcula esto. Eso es lo bueno de la calculadora, que ustedes pueden poner un número en rectangular o en polar. Me refiero a rectangular cuando tienen una parte real más la parte imaginaria, o pueden poner directamente el módulo y el ángulo, ¿ya? Y si hacen la operación entre estos dos, la calculadora lo va a hacer igual, ¿ya? Entonces, ese cálculo lo pueden poner directo en la calculadora. Ustedes saben si la acomoda trabajar más con números, o sea, con números en rectangular o en polar. Y la ecuación número 2 nos va a quedar 20 sobre raíz de 2, ángulo de menos 45, va a ser igual a 1, menos 1, disculpen aquí, menos 1 y 1, más, voy a conservar el 1, les dije, aquí, 1 y 2, va a ser más J2, paréntesis 10, ángulo de menos 90, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser pasar este va a quedar acá sumando, va a ser 10 más j por el paréntesis, y acá va a ser este término menos este término. Ya es pasar esto no va restando y este restando. En este caso va a quedar sumándose el de acá y este va a quedar restándose. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, va a dar lo siguiente. El 1 va a quedar como 20 ángulo de 0, igual a los términos que tenemos acá, que va a ser 1 más j y 1 menos 1
y 2. Y la ecuación número 2 nos va a quedar 10 raíz de 2, ángulo de menos 135. Entonces va a ser menos 1 y 1 más 1 y 2. ¿Ya? Ahora, teniendo eso, porque ya esto ya está el sistema de ecuaciones. Entonces ustedes lo pueden hacer como gusten. A mí me gusta hacerlo por ¿cómo se llama este método? Reemplazando, despejando una ecuación y reemplazándola en la otra, ya. Sustitución, sí. Entonces voy a llegar a otra página y voy a hacer eso, ya. Entonces voy a acá lo voy a anotar. Despejando I2 de la ecuación número 1 y lo reemplazo en la ecuación número 2. Entonces, de la 1 tenemos que 20, o sea, voy a tomar la ecuación, déjenme borrar esto. Esta ecuación está más sencilla de hacerlo. Entonces ustedes pasan a este lado para que se les vaya el negativo, lo pasan a este lado y este lo pasan a este otro lado. ¿Ya? Entonces el 1 después no es necesario que lo anoten. Entonces, dicho eso, voy a dejar acá al tiro el I2 igual a paréntesis I1 menos 20. ¿Ya? No es necesario anotar el ángulo cuando es 0, pero bueno, lo voy a seguir anotando. Entonces, nosotros al reemplazar, tenemos que la ecuación número 2 nos va a quedar 10 raíz de 2, ángulo de menos 135, igual a menos 1 por I1 más que en la ecuación de acá teníamos esto, ¿ya? Que es 1 por I2. Entonces voy a anotar el valor de I2 no, porque está multiplicado por 1. Entonces acá anotamos 1 más J y 1 menos 20. Ya, ahí voy a omitir el ángulo a 0. Ya, porque se puede tomar como que no tuviera una parte imaginaria el valor de voltaje. Entonces ahora solamente queda ir despejando todo esto. Entonces nos va a quedar 10 raíz de 2 menos 135 más 20. Voy a recalcar que es un ángulo. Acá si desarrollan el paréntesis, ese término se va a ir con este. Les va a quedar J y 1. Ya, por lo tanto, I1 va a ser igual a 10 raíz de 2, ángulo de menos 135, más 10, o sea, más 20, disculpen, sobre J. Ya, eso lo pueden tirar a la calculadora y se los va a dar ya. La calculadora en complejo. Entonces, esto les va a entregar un valor de 10 ángulo de 2 raíz de menos 135, que es lo mismo que menos 10 menos J10, ¿ya? Pueden ustedes, esto queda en amperes, que pueden ustedes acostumbrarse a trabajar valor con polares o con rectangulares, ¿ya? Los libros casi siempre trabajan con esto, pero igual es cómodo trabajar con esto por el tema del ángulo, que de repente se pide, ¿ya? Entonces ustedes van viendo, pero depende del ejercicio con qué trabajar, ¿ya?
el valor de I2, en este caso no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque por algo despejé I1, miren. Acá, como queremos saber este voltaje, necesito saber I1, porque por esta impedancia pasa I1 y pasa I3. Entonces ya tengo I3 y ya tengo I1. Entonces en este caso es innecesario calcular I2. Pero ustedes saben que para calcular I2 tienen las ecuaciones acá. Entonces ya tengo calculado I1, despejo I2. ¿Ya? Pero en este caso no es necesario. Entonces voy a agregar una página. Y como dijimos, voy a poner acá calculando B de BD. Entonces voy a dibujar como el inductor ahí ya. Entonces nosotros sabíamos que acá pasaba I1, acá obviamente tengo B y acá tengo D, y acá pasa I3. Y esta impedancia tenía un valor de J. Ya entonces, mi valor acá de BD es una ley de Ohm compleja, podemos decirle, que tenemos que I es igual a B sobre Z. En este caso, ese Z es igual a un X, en este caso un XL, que es igual a J, ¿ya? A esto se le llama reactancia, ¿ya? Y esto es impedancia, por los valores. Acá el Z se le llama impedancia y a los X se le llama reactancia, ¿ya? Y obviamente ambos todos se miden en ohm. Aquí siempre la impedancia y la reactancia se miden en ohm. Entonces, si nosotros despejamos el voltaje de esta ecuacióncita, tendríamos que el Z, que en este caso es el J, tenemos que J por la corriente, obviamente. Acá tenemos que el B va a ser el Z por el I, pero en este caso no es una sola I, tenemos dos corrientes en el elemento, entonces va a quedar, como planteamos la ecuación, es la I1 menos la I3, ¿ya? Entonces acá nos va a quedar J, 10 ángulo de menos 90, hacer menos, y ustedes siempre pongan paréntesis, y a mí me gusta poner los paréntesis antes de los menos, raíz de 2 de ángulo de menos 135. Y esto, obviamente, también la calculadora hace el tiro, es igual a 10 ángulo de menos 90. ¿Ya? Esto es un fasor ya. Entonces, nosotros lo que nos piden, obviamente siempre los ejercicios nos van a pedir en el tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros lo pasamos al tiempo, lo vamos a anotar como una U pequeña, BD, y este valor siempre cuando nos da va a estar en RMS. Entonces, nosotros al anotarlo a un valor máximo tenemos que multiplicarlo por raíz de 2, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos, siempre nosotros trabajamos en coseno, ¿ya? En electrotecnia. Entonces, como el valor que usamos en todo el problema fue de 10 en el W, lo conservamos, lo multiplicamos por T y acá tenemos la fase ya, entonces menos 90. Y esto va a ser vol, ya, y ahí concluye el ejercicio. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta todos los pasos que hicimos y ir acostumbrándose a trabajar con, con, con los ángulos de la calculadora. ¿Ya? Les recomiendo que cuando las expresiones le queden muy, muy largas, acá con ángulos, con fasores, con ángulo tanto y ángulo tanto, porque, o sea, B ángulo tanto, y abajo con más fasores, les aconsejo que calculen esto primero, lo guarden el valor ahí, lo anoten, después calculen esto, lo guarden y después hagan la división, ¿ya? Porque
Ahora puede que no pase, pero más adelante les va a pasar que la calculadora no les va a dar ¿cómo se llama? El espacio acá para poder seguir calculando, ¿ya? Y eso. Pero se entienda y ustedes saben que pueden hacer consultas.